7:36, ya nos acompaña conectado vía telemática don Luis Pachala, ex asambleísta y ahora secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. ¿Cómo le va, don Luis? Le saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo desde los estudios de Pichincha Universal, acá en la capital de la República. Cuéntenos un poquito cuáles van a ser, digamos, los objetivos o la misión que usted cumpla al frente de esta secretaría. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Buenos días a Pichincha Universal. Bueno, primero, es importante que el Estado esté cerca de todos. Se habla de encontrémonos, pero no se puede encontrar sin las manos, con las manos vacías. Es necesario, pues, por supuesto, ser más óptimos, más pragmáticos, acompañar, dar el lugar, el sitial que le corresponde a aquellos lugares donde nunca a veces se llega como Estado, y hay que llegar, y para eso está justamente esta instancia, primero para tener este acercamiento continuo y pragmático con los pueblos y las nacionalidades. Segundo, nosotros somos claros, nuestra instancia no es política, nuestra instancia es técnica. Por otro lado, decirles claramente que en el encaminamiento de esta secretaría, el momento que ya entre ya en funcionalidad completamente, pues el reto es pues trabajar en proyectos productivos comunitarios. Todos conocemos de que nuestras comunidades necesitan el acompañamiento del Estado. Por ejemplo, kilómetros y kilómetros de distancia para traer, por ejemplo, el agua de riego o el agua potable, pero no hay quien les financie la manguera. Por ejemplo, hay proyectos donde tenemos iniciativas locales. Por ejemplo, necesitamos mejoramiento de la genética de los animales, para en este caso tener valor agregado y así estar en el mercado. Entonces son proyectos productivos puntuales que las comunidades necesitan para mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, el presidente de la República tiene una visión clara: ser práctico, ser pragmático. Entonces, por eso esta instancia, el eje de identidad, en ese sentido de fortalecer todas las identidades y los saberes, en el eje social, dar respuestas inmediatas a las necesidades que necesitan las comunidades, en el eje productivo de inversión, preinversión, microproductivo, productivo para las comunidades, en el eje organizacional, pues el fortalecimiento, la ayuda y el acompañamiento a las organizaciones y a los dirigentes. En el eje institucional, nosotros debemos ser más, en este caso, pragmáticos en los temas en este caso, de no burocracia, sino pues tener una dinámica de enlace, de coordinación incluso con las otras instituciones. Hemos visto que vienen compañeros dirigentes, hemos visto que vienen comunidades, comisiones, vienen y no saben a dónde ir, y si vienen, vienen con un oficio, y en todo caso nosotros tenemos que en ese sentido pues elaborar, implementar, hacer un seguimiento y evaluación de aquellos pedidos y proyectos que las organizaciones y comunidades lo necesitan. Don Luis, buenos días, qué gusto saludarle. Soy Licenia Espinel, qué gusto verle a los tiempos. Ahora ya como funcionario de gobierno, el presidente Guillermo Lasso, estábamos ya acostumbrados a verle como asambleísta, le deseo éxitos en sus funciones. El presidente Lasso tuvo ya un primer acercamiento con la comunidad indígena, o con un sector de la comunidad indígena en Tamboloma, cuando le entregaron el bastón de mando, esta figura simbólica. Esto seguramente implica varios compromisos, y él, de hecho, en su discurso ofreció varias cosas a las comunidades indígenas: canales de riego, créditos por $1.000 millones a 30 años plazo, al 1% de interés. Varias promesas se hicieron en esa ceremonia. ¿Cómo se van a financiar y cuándo van a comenzar? Bueno, hay decisiones que necesitan de liderazgo y también de decisión política. Por ejemplo, el eliminar de la central de riesgo a personas que están con deudas de $1.000 hacia abajo y que benefician a 1.700.000 personas, por ejemplo, fue decisión política. Hay cosas que no necesitan de financiamiento, sino de voluntad política. Por supuesto, el presidente de la República, en el tema del crédito de los 1.000 millones, eso fue siempre una propuesta, y él, como un hombre de finanzas, sabe, en este caso, encontrar la prioridad de financiamiento. Por supuesto, ya una vez que se encamine y se reorganice,
porque primero hay que cambiar de ese Ban Ecuador a Banco Nacional de Fomento. Entonces ahí pues por supuesto el encargado, el gerente y el presidente delegado, en este caso al Banco del Fomento, entonces ya en este caso encaminará el medio necesario, la metodología necesaria y por supuesto el financiamiento que tendremos que en este caso encontrar para dar estos primeros pasos. Así como en el tema de las vacunas, el presidente buscó un mecanismo a través del CNE, de igual manera pues el presidente buscará un mecanismo a través del Banco Nacional de Fomento. Necesitamos primero terminar con las designaciones y empezar en este campo. Por otro lado, en los temas de canales de riego, sí, el Estado este rato padece un déficit fiscal tremendo desde el 2007, tremendo, un hueco fiscal altísimo, 12.000 millones de dólares, tremendo, altísima deuda externa, un promedio de 63.000 millones. Es decir, estamos, en fin, pero para eso está justamente la ayuda internacional, para eso está justamente los convenios internacionales, la cooperación internacional. Entonces, el presidente es un hombre práctico, y como práctico, en todo caso, encontraremos el mecanismo necesario de ir, en este caso, encontrando los mecanismos para, en este caso, tomar en cuenta y prioridad del Plan Nacional de Riego que tiene el Ecuador. El Plan Nacional de Riego avanza a 27.000 millones de dólares. Ese es lo que necesitamos, por ejemplo, si queremos construir todo. Pero de ahí hay que ver prioridades. Entonces, por eso, pues, con el presidente que tiene claro una visión de administración y de finanzas, pues en este caso, pues, encontraremos los mecanismos adecuados. Para estos temas que usted ha citado, secretario, tanto lo del riego como, por ejemplo, mejoramiento de la genética del ganado, etcétera, etcétera, ahí ustedes pueden encontrar en los gobiernos locales unos buenos aliados, pero resulta que el gobierno anterior dejó con una deuda de más de 1.400 millones de dólares al gobierno central, con municipios, prefecturas y juntas parroquiales. ¿Qué es lo que se va a hacer para cubrir esa deuda también? Así como el gobierno, así como el gobierno de Correa dejó alrededor de 49.000 millones, este gobierno deja 63.000 millones. Entonces, honestamente, este ha sido un estado de gasto, de compromisos, de obligaciones, etcétera. Entonces nosotros queríamos en este caso, pues, tener claro de que primero una reingeniería de las finanzas públicas es importante, una reingeniería. Y segundo, es importante mirar cómo está en este caso los temas de los compromisos internacionales. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos claros de que hay que cumplir con el 15% de los municipios, hay que cumplir con la devolución del IVA, pero necesitamos liquidez, y esa liquidez solamente se hace dando seguridad jurídica, trayendo inversiones, y las inversiones, pues en este caso, atraen, por supuesto, negocios, y los negocios, pues por supuesto, dinamizan la economía del Estado. Entonces, en ese proceso nos encontramos. Hasta en este momento la respuesta para nosotros, al menos como Secretaría, es justamente lo que usted acaba de decir, una propuesta clara. Vamos a trabajar con convenios tripartitos, con juntas parroquiales, consejos provinciales, incluso la misma comunidad. En el tema de las mingas comunitarias son importantes para ejecutar algunos proyectos, como siempre lo hacen, y el Secretaría en este caso sería un puente, y en este caso también para que entregue algún fondo semilla para encaminar los proyectos. Pero el compromiso entonces está para cubrir la deuda que tienen con los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos que nosotros cumplir con lo que dice la Constitución, pero para eso necesitamos un análisis técnico, hacer una reingeniería de las finanzas públicas, hacer todo, desde dónde viene en este caso la deuda, cómo nació, en este caso con la aprobación del Código Orgánico, en este caso de los gobiernos descentralizados. Desde ahí viene todo. Entonces, un gobierno centralizado, en donde pues no hubo un sostenimiento de las finanzas públicas, etcétera. Entonces, todo eso no puede hacerlo esto en 8 días, pero sí estoy seguro que el presidente ya está tomando los mecanismos necesarios con su Consejo Económico del gobierno. Señor Pachala, el señor Leonidas Issa, representante de una de las organizaciones muy importantes de la Sierra también, ha señalado que el próximo 11 de junio realizará una movilización en demanda de algunas reivindicaciones para el sector indígena. No solo es del señor Issa, también en días pasados, justo el día después de la posesión del presidente Lasso, hubo una serie de protestas en comunidades del norte, en la provincia de Imbabura. Hay malestar en algún sector, en una parte del sector indígena que
han hecho algunos planteamientos. ¿Usted ha iniciado diálogos con esos sectores para evitar que se comience a dar este tipo de medidas, como es una movilización, por ejemplo? ¿Hay acercamientos con las diferentes organizaciones del sector indígena? ¿Qué está pasando con Pachacuti? Sé que Pachacuti va a pronunciarse sobre si le parece o no le parece cuál va a ser su plan de gobierno en estos días de junio. ¿Cómo está la situación al interior del movimiento indígena en relación con su gestión? Primero, creo que es sentido común que el gobierno inicia su trabajo como gobierno. Segundo, a esta altura, que el gobierno hereda, por supuesto, algunas situaciones de crisis fiscal, crisis política incluso. En todo caso, hacer alguna movilización en este instante, a 8 días o a 15 días, creo que no lo veo este dato razonable, y yo lo veo en este caso un sentido de venganza o un sentido de desestabilización, o un sentido de no, en este caso, entender que las cosas se pueden, en este caso, ir en el camino dialogando, avanzando y conversando. Yo creo que respetamos, por supuesto, nosotros somos muy democráticos, y el presidente, por ejemplo, emitió la eliminación del reglamento de comunicación, y así también él será y nosotros seremos muy democráticos. Nosotros no estamos en estos momentos para hacer prejuicios de nadie. Lo que yo sí llamo es que necesitamos un sentido común, y el sentido común necesita tiempo, y el tiempo para entender es que las finanzas públicas, por ejemplo, ya están comprometidas durante los 6 meses del gobierno anterior. En estos momentos lo que queda, ¿qué es? Un poco ejecutar, tal vez un 15 o 10% de lo que queda, y luego en estos 6 meses nos toca hacer toda una reingeniería para tener identidad propia del gobierno en este caso 2022, los primeros días de enero, porque ahí tendríamos presupuesto propio, tendríamos claro el panorama, tendríamos todo un diagnóstico estratégico situacional. Entonces, a esta altura, hacer algo simplemente es, en este caso, no quererle a la patria. Es necesario querer a la patria, y la patria necesita manos amigas, manos del encuentro. En ese sentido, pues yo honestamente, si el ministro de la política me encarga algún trabajo, yo estoy a la orden, pero es un tema del ministro de la política. Yo este rato estoy encaminado a lo técnico. Lo técnico en este caso es conversar con los compañeros, con las organizaciones, y desde las organizaciones levantar, en este caso, un proyecto, y el proyecto, en este caso, encaminarlo acá, en este caso, en la Secretaría. Por el momento, trato de un estado de un diseño y del plano, hacer aprobar el plano estructural, administrativo, financiero de la Secretaría, y luego pues tengo que encaminarme a estructurar la metodología, el diseño, el formulario de cómo se deben financiar los proyectos, tener un fondo para encaminarse, y luego si no tengo fondo tengo que buscar a nivel nacional e internacional, o incluso con la empresa privada. Lo importante es hacer la minga. La solución está en lo que acabo de decir. Si yo no tengo presupuesto, si yo no tengo un camino, yo tengo que buscar las formas. Para eso están los funcionarios, para eso estamos los dirigentes. ¿Y usted se va a sentar a conversar con Leonidas Issa? Uno de los dirigentes con los que prevé reunirse en los próximos días es precisamente Leonidas Issa. Con todo el gusto. Es que para nosotros no hay ninguna discriminación alguna, hay valoración de todos los dirigentes, valoración de todas las organizaciones, hayan votado o no hayan votado por Guillermo Lasso. Lo importante en este momento es tener sentido común y sentido de generosidad, no con el gobierno como tal, sino con el país. El país necesita de toda esa iluminación, de la sabiduría, necesita de propuestas, necesitamos soluciones de una u otra manera, pero ante inmensidad de crisis, debe existir en este caso también, soluciones pragmáticas y soluciones mucho más arriba de la crisis con el fin de resolver los problemas. Ministro Pachala, una de las reivindicaciones, si se puede decir así, no solo del sector indígena, sino de los ciudadanos en general, es que se tome una decisión respecto al tema de los combustibles. Una una de las razones por las que se han producido estas protestas durante estos días, tanto de comunidades indígenas como de ciudadanos en general y del sector de la transportación. ¿Hay alguna decisión al respecto? ¿Se va a revisar esta medida un poco para calmar los ánimos y generar esa tan deseada gobernabilidad que ustedes sueñan? Ciertamente este es un tema heredado
¿no? No es un tema decidido por el presidente de la República. Si es que esto está heredado, está ya en el análisis técnico, en este caso, del ministerio del ramo respectivo. Créanme, con todo el cariño del mundo, el presidente es un hombre muy humano, un hombre muy técnico, un hombre muy práctico. Hay que mirar qué beneficia y qué no beneficia. Está en prospecto de venir 3.200 millones de dólares para justamente paliar el déficit que se ha creado, un hueco que se ha creado de 14, de 16 años. Necesitamos de una u otra manera pues buscar soluciones técnicas con todos, y por eso el conocimiento e innovación y la generosidad y las propuestas. Pero en ese sentido, lo que nosotros hemos conversado al interior es que hay que mirar cómo están esos acuerdos, cómo están esos convenios internacionales, qué beneficios trae o no trae para sostener la dolarización, y qué beneficios trae a la población, buscar un punto de equilibrio. Entonces, este rato decir que el presidente, bueno, pues se va a quedar con los brazos cruzados, y si nos falta plata para pagar a los maestros, a la educación, a la salud, para pagar a los militares, ¿cómo nosotros respondemos a todo, a los municipios, etcétera, etcétera? Entonces tenemos que mirar entre todos los ecuatorianos una solución. Señor secretario, en ese proceso de diálogo ustedes incluyen, por ejemplo, desde el punto de vista parlamentario, a la bancada de UNES, o dejan por fuera las conversaciones con ellos, porque no deja de ser una bancada importante, no son 49 de 137, y usted, con la experiencia que tiene como legislador, también entenderá que se requieren de 70 votos para aprobar las leyes, y hay una mayoría que está como endeble, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los diálogos con UNES? Bueno, nosotros hemos dado toda la apertura del caso. Si la bancada del lunes, en este caso, pone como prioridad el país, y no en este caso tal vez los juicios que están en este caso encaminados, y tal vez la famosa Comisión de la Verdad, en la que en este caso se pone como prioridad, para todos debe ser la prioridad del Ecuador. ¿Cómo dar empleo? ¿Cómo solucionar los problemas económicos? Con toda la generosidad del caso, damos toda la apertura para conversar con todas las bancadas, incluido a UNES, que son 49 asambleístas. Aquí les saludo y aquí les abrazo, pero también necesitamos primero pues encontrar estos caminos necesarios por la patria. Por lo tanto, encontrémonos por la patria. Secretario Pachala, ustedes van a, me imagino yo, va a estar pendiente de lo que suceda en las elecciones de la CONAIE. Van a tener que conversar con la CONAIE, no se sabe cuál va a ser el desenlace de esa elección. ¿Está previsto que usted se acerque también a las nuevas autoridades de la CONAIE, para conocer cuáles son sus expectativas, qué opinan ellos de su plan de trabajo, porque son comunidades que van a sentirse beneficiadas o no beneficiadas de la política que usted va a implementar? Primero, pleno respeto a las autonomías que tienen cada una de las organizaciones. Nosotros como gobierno no seremos intervencionistas. Cada quien tiene sus estatutos orgánicos, sus regímenes especiales, deben encaminarse dentro de sus procesos. El respeto absoluto. Segundo, en el momento que ya salga elegido un señor presidente, una señora presidenta de la CONAIE, las puertas abiertas para aquellas organizaciones, aquellos pueblos, aquellas nacionalidades. Y por supuesto, aquellos derechos deben ser en este caso reivindicados, pero hay que sentarse pues con un diagnóstico claro de cómo está la economía. Todo implica muchas cosas, economía, y a veces también cuestiones políticas. Entonces nosotros, encaminados a sentarnos con la FEINA, encaminados con la CONAIE, encaminados a sentarnos con la FEI, con la FENOCIN, con la Confederación de los Pueblos Montubios, de los pueblos afros, con los temas cholos, con todos. Entonces, encontrar los caminos en donde se reivindican los derechos es importante, pero también siendo muy sinceros, tanto el uno como el Estado va a ser muy sincero, al menos yo, como secretaría, voy a ser muy, muy sincero en los temas, y de un trato justo, de un trato equilibrado, de un trato técnico,
ser muy respetuoso a aquellos dirigentes que a veces sin tener dinero, a veces sin tener ni siquiera un ingreso, ellos andan buscando cómo hacer algo por sus comunidades, y nosotros como Estado tenemos que darle ese acompañamiento, a menos que llegue una semillita a aquel campo, a aquella ciudad, a aquella comuna, a aquel recinto que de una u otra manera espera de las autoridades de turno. Secretario, usted dijo hace un momento que estaban por llegar al país 3.500 millones de dólares. ¿Cuál va a ser el origen de ese dinero? Ustedes conocen de que en este caso el gobierno anterior implementó en este caso una cadena de crédito. Entonces, esa cadena de crédito, pues estamos analizando de qué manera llegaría. Entonces, estamos un poco mirando, porque usted sabe que ya llegó un crédito en la primera instancia, en el 2.000 millones de dólares, llegó en diciembre, luego llegó en abril, en marzo, y entonces el resto creo que del desembolso tiene que en este caso también hacerse, pero tenemos que mirar cuáles son las condiciones, y en ese sentido, pues ya el señor ministro de Finanzas y todo el grupo económico, pues estaban trabajando para conocer cómo está encaminado aquellas condiciones. ¿El destino de esos recursos cuál sería? ¿Qué es lo que va a pasar con esa plata? Lo que se espera, reactivar la economía del Ecuador. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver en este caso en créditos. Entonces, en ese caminar, pues ya el vocero oficial de estos temas, pues ya es el señor ministro de Finanzas. Secretario Pachala, hoy el presidente de la República arranca o da comienzo a una de sus promesas de gobierno, sus promesas, su oferta de campaña, quizás la más importante, como es el inicio de su plan de vacunación, en el que ha ofrecido 9 millones de personas vacunadas en 100 días de gobierno. ¿Hay alguna organización especial, un cronograma especial dirigido a las comunidades indígenas, tomando en cuenta la realidad de sus zonas de acceso, etcétera, etcétera? Bueno, frente a ello es claro, el camino es sencillo. Son las mesas electorales, los recintos electorales. Entonces ya creo que de una u otra manera, pues a través de los tenientes políticos, a través de las juntas parroquiales, están llegando las notificaciones, y en caso de las personas como nosotros, están llegando a los teléfonos ya, indicándonos dónde usted debe ser vacunado. Todavía no tenemos fecha ni día, pero lo más importante es que existe ya un proceso organizativo de vacunación. Hay un convenio, en este caso, el presidente de la República y el Consejo Nacional Electoral. Lo importante, ya se tiene claro cómo hacer el tema de la vacunación. Entonces estamos ya el tema ya de las vacunas, el tema ya de la logística, todo, pues en los próximos días nos irán diciendo tranquilamente las personas encargadas. Pero lo más importante, que para reactivar la economía necesitamos todos de estar vacunados. No sé si tienes alguna otra pregunta. Vamos cerrando ya porque tenemos con las justas ya que entrar a la próxima entrevista. Le queremos agradecer muchísimo, don Luis Pachala, secretario para la gestión de pueblos y nacionalidades del gobierno del presidente Guillermo Lasso, con quien hemos conversado sobre los proyectos que desarrollará el nuevo gobierno en los territorios, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas agrícolas, campesinas e indígenas, que obviamente es una de las prioridades que tendrá también el gobierno en materia de desarrollo, Liz. Así es, secretario, desearle nuevamente éxito en su función, y pues estaremos siempre pendientes de su gestión, de sus aciertos y también de sus desaciertos, que espero que no sean muchos. Así es que muchas gracias. Tomando en cuenta como aclaración, hablando de pueblos, hablamos de pueblos indígenas, afros, montubios, cholos, campesinos, y hablando de las nacionalidades, hablamos de las 14 nacionalidades. Es eso de todos. O sea, aquí no existe digamos, ninguna línea de especificidad, sino más bien una línea de una visión universal, querida Liceña. Muchísimas gracias, éxito. Gracias, de igual manera, un buen día.